Silencio. Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a compartir pantalla, ¿qué tal lo veis? Ahora dentro de unos segundos aparecerá, que se me había olvidado. Saludar a Ana Pilar de Argentina. Hola, muy buenos días. Y Claudia de Argentina. Hola, buenos días. Bueno, gracias. Y mira, tenemos aquí delante el tema al que pertenece todo esto que vamos a ver, de las adicciones. Vamos a visualizar un vídeo como solemos hacer, con esta especie de subtítulos, y luego pues lo comentaremos, todo lo que queramos, ¿no? Pertenece a estos encuentros del 2014, que también los vamos archivando aquí, en esta página. Y ¿qué más? Pues empezamos directamente, ¿no? Bueno, decir que vamos a combinar, porque esto es una breve introducción de unos minutos de María Magdalena, y luego pues vamos con la siguiente charla, también una parte de ella, hasta una pausa que hacen, de Cornelio presentando aquí el mismo tema. Y eso, sobre todo, puede parecer muy lento y muy extraño a veces, pero si no se ha escuchado, hay que saber eso, que se trata de unos vídeos donde nos invitan a sentir la adicción que tengamos, las adicciones, que recordemos momentos de adicción y todo eso. O sea, es en ese sentido práctico. Bueno, vamos allá y me interrumpís cuando queráis apuntar algo, o cuando queráis ver que no se ha visto bien, repasarlo, lo que sea. Pero bueno, en general lo comentamos al final, pero paradme cuando vaya algún problema y eso. Bueno, vamos a ver qué tal. Well, I don't know if addictions needs much introduction. Who reckons they already know a fair bit about them? No, look, you guys, I reckon the majority of you have already heard a lot of theory on addictions. Is that right? You could probably get up here and do a bit of introduction for me. So let's just look. You'll notice this week we have been placing a lot of focus on how things feel. So I'm going to involve you right now in helping me describe what addictions feel like. So I'm going to do a diagram to help us, and it's going to stay there all day. So I'll put the line in half. Okay. I'm going to call this the cycle of addiction. El ciclo de la adicción. Right. So what does it feel like when we have this addictive desire? What's it feel like? Describe this addiction. No, here. Yep. Tess. Pushy, tunnel vision, nothing else matters. So nothing else matters, right? It's what if we could say it, that's good, definitely. If we could say it in one word, how would you describe it? Pierre? Compulsion. Compulsion. Yeah, it's a very good word for it. Okay. So it feels like a compulsion. What are the other feelings you feel when you want this addiction? Phoebe? It feels desperate. Desperate, doesn't it? Yep. Desperate. What else? Kati? You crave it. Crave it, yes. All these kind of feelings, desperate, driven, compulsion. Catherine? If you keep your hand up. Yeah. It's another thing that overwhelms us. Well, yeah, it does, doesn't it? Most of us let the overwhelm of the compulsion take over, don't we? Yeah. All right. So
when this happens, when we feel this compulsion, this desperate driven feeling, there's two things we begin to act. There's two things that can happen, isn't there? What are they? Is it Pamela? Yeah. We use our logic and our reason to justify why we should have that addiction. Well, we do. We've already justified it, haven't we? Because we've started acting on it. Oh, okay. Yeah. We've started acting on it. So what's going to happen, Kel? Kelly, they get met or they don't get met. Exactly. So let's add this to our diagram. So our addiction is met or not met. It's satisfied or not satisfied. So how does it feel when it gets met? How do we feel? Karina? Bloody marvellous. Fantastic, doesn't it? Yeah. Okay, who else had their hand up? What are some other words? Anto? Sense of relief, Anto. Relief, yes. So let's start adding some of these. We feel relief. Great. What else? Kati? And if we come to Rose on this one. Could it be like you feel safe? Safe, yes, that's very common. For a lot of us women, our addiction gets met and we, safe. I feel all right now. Yeah. Rose? Rose, satisfied. Satisfied, yeah. Okay, let's add some of these. So safe, satisfied. Who else? So Susan on this side and Laura on that one. It's almost like a good meal. A good meal. We get that like warm feeling in our tummy where everything's all right. That's what we tell ourselves. That's what it feels like. Yep. Laura? That you feel accepted or like, yeah. I don't know how to describe it, but yeah. Yeah, is it feel kind of that relieving? My anxiety's gone now. I'm okay. Yeah. Yeah, and there's like a real neediness with it. Before it gets met. Yeah. Yes. A lot of this compulsion feels quite needy in its nature. Yeah. Thanks. If we go back to Ivana. Ivana, happy? Happy? Yeah. Like Karina's bloody marvellous, hey? There's another really key one that a lot of us feel. If we come to Phoebe and over to Bruce. In control? Control, yes. So we feel in control. Which is kind of a joke, isn't it? We feel like we're in control, but we're being driven by a compulsion that we are letting to overwhelm us. We've let rational thought grow out of our head, but we think, I'm totally in control now. Yeah. Bruce? We feel we've justified the addiction. We've justified it, yeah. We feel, that's a good one. Let's put justified. It was all worthwhile, actually, wasn't it? It was right what we did because it got met. Yeah. The addiction's correct. It was correct. Good on me. I did the good thing. Yeah. All right, if we come to Jennifer. Do you just keep your hand up? Yeah. Jennifer, we feel loved. Loved. That's the key one. And this is really important to notice that we most often associate feeling loved with events where our addiction or relationships where our addictions are getting met. And it's not really love, is it?
So we feel loved. Can everyone read that okay? Yeah. So what happens? We had our compulsion, it got met. Let's draw some arrows in here. What happens then? Thalia? Usually when the addiction is met, it's very fleeting and you're left feeling actually really unloved and very empty at the end of it. I've felt anyway. Usually when I've had my addictions met, and it doesn't last long. It doesn't last long. I agree with that part of your statement. I think often you're feeling empty when your addictions aren't getting met. Yeah. But I think that the feeling of the compulsion being met, phew, that was great, yay, that is a fleeting feeling often. Yeah. And so what do we do then? Seek for more. Seek for more. We go back into this compulsive cycle, don't we? We go, okay. And actually, like Bruce said, we think, well, it was all right, worked out, so let's just keep going. Want to keep having more of that? Yeah. Okay, thank you. So we go back into the cycle. Okay. Everyone got that? I'm standing in front of the diagram. And what's happened? Because we've gone back into the compulsive state, we're staying pretty far away from the truth of things, aren't we? Because this compulsion, what's it born out of? It's a desire to, Dan? It's a desire to cover an emotion, to avoid. It's the compulsion to avoid something, isn't it? Yeah. And so we go into it, we have the compulsion, we get something met, feels all good and lovely, and we think, oh, great, we'll just do that again. And what have we done? We've gotten further away from the emotion we were trying to avoid, further away from truth, and really further away from God in that place, haven't we? O sea, nos estamos alejando más aún de la emoción que tratamos de evitar, o conseguimos evitar más todavía, etc. And what have we reinforced? Susan? I feel we probably reinforce our facade. Well, we do often in our addictions, yes. But we reinforce, Renee? Nada. I just need to. Renee, reinforce our lack of faith in ourselves and lack of faith in God's laws. Yeah, and could you say that you reinforce a lot of false beliefs? A lot of false beliefs about the way the world works, about God, about ourselves. We think this is the only way to roll, don't we? This is what should happen. And it just worked, so let's keep doing it. Yeah. Okay. Now let's talk about the other thing that can happen. What happens when our addictions don't get met? How does that feel? Michael? Frustration and anger. Yes. Very often. Who can relate to that? Frustration, anger, annoyance, crabbiness, crankiness, all those things. Jennifer? If you just get your hand up for Nada to see. Nope, you need your hand up, up, up. I called you the wrong name, that's why you're confused. Sorry, Chris. Sorry. Anxiety. Anxiety? Do we really feel anxiety? Who feels fear when their addiction doesn't get met? Yeah, let's call it panic, which is not fear. Panic is a total avoidance of fear, actually. Most anxiety is a total avoidance of the experience of fear. It's saying, I don't want to feel it, I don't want to feel it, I don't want to feel it, I don't want to feel it. And, you know, most of you call that feeling fear, and it's not. It's resisting fear and going into a state of panic.
There's nothing, if you feel about the emotion, there's nothing soft about that, is there? There's nothing submitting, nothing surrendering. It's like, no, 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 no. That's not feeling fear. That's feeling panic or anxiety. So yes, let's put panic, anxiety. Okay. What other feelings might we feel, Marco? Marco, not loved. Unloved. Yeah, unloved. That's the classic thing that pretty much everyone feels when they're in this cycle of addiction. When their addiction doesn't get met, they often go and have a big cry about not being loved. Do you think that helps them release a causal emotion? Do you think it's a worthwhile cry? Can help you, can't it? I'll talk more about this in my second talk today. Okay, so often we feel unloved. Any other feelings you feel when your addictions aren't met, Lorleen? Gonna have to move a bit more, Nada. Not rely on your audience. You can go around the edges. Basically everything that was on the other side, but or not. Not, yeah, so dissatisfied, not relieved, unsafe, out of control. Yeah, so let's put them. Yes, very true. Okay, and one more at the back. Yes? Yep. Just keep your hand up, that's great. Carmel, physical pain. Physical pain, yeah. Sometimes we do feel physical pain, don't we? Yes. Physical pain, well. And physical pain is all the result of our deep desire, to avoid our emotion. So often we're engaged in addictions to suppress our pain using drugs or warmth or comfort or other things. There's pain that's already existing because we're already suppressing things. And then when that addiction doesn't work, we end up with physical pain again. Yeah, very true. Okay, so what happens then? Anto? And so we get inventive, We do. What do? or we seek manipulative ways, look for other ways to get the compulsion met. Yes, that one didn't work. I'll go for another one. Yep. So we look for it in other places. And what does this do? We stay in this cycle, don't we? What effect does it have on our soul, Kel? It degrades our soul. We just swing from one to the other. Yeah, yep. Anything else that you feel about staying in this cycle? See, often we do go, we try one, doesn't get met, we go back in, we get it met somewhere else. We end up zigzagging all over the place, don't we? Dennis? Dennis, we don't get to feel our emotion. That's right. And that's the whole point, isn't it, for most of us? That's what is driving the compulsion, the will-based desire to not feel an emotion. Yeah. If we go to Miranda. So not having our addictions met, and when we being creative and inventive, we just create more and more addictions on We top do. of that. Yes. Yeah. We often create a multitude of addictions. Most of you have 50 addictions that you employ before lunchtime.
all little ways, and this is what Cornelius and I are going to be challenging you about today, is to start to see where these addictions are in play, because they're insidious. And most of them are pretty accepted by society, by your partner, by your friends. Most of you, many of you older single ladies have created a whole lifestyle that supports your addictions, so they never get challenged. And if they do, well, you just withdraw from that sphere or that relationship, and you feel safe and in control again. But it's not real. And the point about this part of this cycle, this whole cycle, is that these emotions they are not getting you any closer to the true emotion that you're trying to avoid. The only way they can help you is to become aware of the compulsion. So feeling them might make you more sensitive to the compulsion, which is a good step. It's a good step. But don't fool yourself that it's causal emotion, that it's the hurt self releasing something. Does that make sense? Okay. I intellectually know the process of it because I'm not moving towards God, but I feel guilty when they're met, but I still do it. Yeah. You know, like it's just stagnant. Yeah. 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 And it's not progressing. Like you guys, like I said at the beginning, you can all tell me you've got an intellectual knowledge of what's going on, don't you? You get the drift. You get it intellectually. Now, Cornelius and I are going to be encouraging you towards becoming more sensitive emotionally towards this process. And that's a step that you need to take in order to change it. Okay, so when I come back later, I'm going to be talking to you about some different options that you have at every point in this cycle, when you feel a compulsion, when it's met or when it's not met, and that is to challenge the addiction. You have that choice. Most of us don't pause long enough to recognise a choice, but there is a choice. So when I come back, I'll be talking to you about the way you can practically start to do that in your life. But Cornelius is going to give you some great information about various ways this plays out, especially in relationships. Before I go, there's just 3 more things I'd like to say to you about addictions. Let me just put this in the bottom here. So we can challenge the addiction at any point. But before I go, 3 things to say about addictions. First one, without humility to your emotions, you will create addictions. There's no other thing that's going to happen. If you don't want to feel something, you will create an addiction to cover it. So that starts to give you some kind of concept of how many addictions must be playing out in your life, doesn't it? As you've got some intellectual awareness of all the stuff that's in there, there's got to be a lot of addictions. So without humility, addictions are inevitable. How can I write that quickly? Without humility, they're inevitable. Second point, addictions support you in your denial. Some of you have addictions that are so entrenched, that seem so normal and so reasonable for you, that you don't even have any sense of the emotion that's driving the compulsion. You don't know some of the fears that are inside of you because you've had addictions from the age of 10 that have kept you away from them, and now you think they're not there. So it's going to be hard to recognise really what you're going to encounter until you start to challenge addictions emotionally. Make sense? Yeah. So they support denial. Third and final thing I want to say to you is that without a soul challenge,
of addictions, the words we say are meaningless. So let me explain that a little bit more. Now, I see this playing out a lot when you're interacting with Jesus, because he's lovely. And a lot of you have this big needy feeling with a lovely man. Please, like, I've got all these dad issues, just be lovely with me. And he's telling you things that are quite confronting, but you're just engaged in the addiction. And it's only when he, from a soul perspective, stops meeting that addiction, which he often does with many of you, then you feel super challenged. But when, like, I can stand up here and if I've got a big hole with men and Pierre and I can have a conversation, I can be saying, Pierre, you've got all these issues with women. And he can say to me, Mary, you've got all these issues with men. And if on a soul level, there is no acknowledgement of that truth, we can just engage in an addictive situation and the words are meaningless. Do you see what I mean? Conversely, if I've patched up a big hole that Pierre still has wide open, I can be saying to him, Pierre, like, it's great to see you here, but hey, there's some things you've got to look at. He's going to feel way challenged. He might feel like I'm just not loving him. I'm such an unloving woman because I've stopped meeting that addiction. Who's experienced that at a Divine Truth seminar? Wow, that lovely feeling that I associate with being loved is not there. They don't seem to be being attacking, but I feel like they are. It's terrible. And this is the power of the soul in addictions. And this is what for many of you who've been engaged with willpower and intellectual deconstruction of addictions, and this is why it hasn't worked. We have to engage our souls. So Corny and I are going to be encouraging you towards that today. And I'll let him come up and talk to you about. Sorry? Oh, we'll have a break. Yeah. Y seguimos con lo que presenta ahora. Hi guys, Mary told me, or told you guys, that we're going to be talking about recognising addiction. In relationships. So have all you guys been in relationships for a start? Of some kind of in one now, like a love romantic sort of relationship? Nobody, no hands. It's like, oh good, so you qualified, that's good. So about this talk. Okay. First thing I'm going to talk about, how do your relationships normally flow? Like when you first have a feeling, you get into a relationship, what's the first sort of feeling that comes up in the relationship? Eloisa? Well, you think it's love and you think like it's, well, everything like seems rosy and really awesome and like this is going to be the best thing that ever happened to you. Nice and rosy. Yeah. Is it just a Y? Yep. It'll do for now. Yeah. It's all glossy and shiny. And you want it, like you want it. It's like an addiction. It is. Yeah, you're onto it. You're geared for this. Mine was anyway. Yeah. So I wanted all this stuff, I suppose, and it had all these ideas and yeah. Yeah. Yep. Anybody else? Di? We'll go over to Denise as well. Right, go back. yeah, I can feel like alive and like Yep, alive, that's what you. yeah, this is where my life's finally taken me. Yep. The butterflies are happening. Butterflies all fluttering away. Stomach rolling over in anticipation. Yeah. Yep, so butterflies, what's that feeling like? Happiness. Just happiness, yeah. Yeah. That's one thing we're searching for, isn't it? This, Louise? All my other problems fade into the background. So taking all my problems away? Yeah. So what do we call that one?
a feeling of relief from my. Yeah, relief. False euphoria, I suppose. So just relief. I'm not thinking about all my other problems that were in the forefront previously. It's sort of like, I suppose if you imagine you meet the first person for a while, you used to have a little time in a relationship, and you go, oh, she makes me feel so good. She's so awesome. She makes me feel just. Aquí voy a hacer una especie de parodia. Voy a poner la más larga que hace en el vídeo que no tiene la transcripción. I was showing the other group last time, I might give you a little demonstration of it too. It's a bit like you meet this most fantastic woman, you just got to meet her, she is just terrific. She makes me feel so good, she just makes me feel so alive. I just feel so awesome, I feel fantastic. She's just like, I'm in love, I'm just in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. Gonna get married, gonna get married, gonna get married, gonna get married. Yeah, baby, put a ring on it. We're gonna have babies, some babies, some baby. Wah, gonna be a daddy, gonna be daddy, gonna be daddy, gonna be daddy. It feels just so good. We're gonna be happy forever after. Oh. So, that's how it is. You think? Aquí perdiendo la vergüenza, como veis. Bueno, eso. It's like alive, she's unreal. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Gonna get married, gonna get married, gonna get married. Put a ring on it. Yeah, come on, baby. Isn't that more like it? Como veis, lo alarga en el otro, por eso lo he puesto el otro también. Yeah. That's what I'm talking about. Come on, guys. It's the honeymoon period. It feels great. Everything's awesome. So, well, there's more of that just when the corny starts coming out. So what's it like over time when those feelings start sort of drifting off? When the dancing's not happening there as much? Yes, Eloisa? You kind of start to feel like you wonder whether it really was what you thought it was, and you start to question things. And to be honest, basically I started telling the truth about stuff, terrified. Y creo que aquí es más bien para ser honesta. Quiere decir, ser honesta. That I was going to get rejected, and only because I had a really nice man who completely pandered to my stuff. So disillusioned? Empiezas a cuestionar las cosas y bueno, voy a ser honesta, es como si hubiera dicho más bien eso. No es que en ese momento sea honesta, sino ahora hablando. Y bueno, eso, básicamente empiezas a decir la verdad sobre las cosas. Y yo estaba aterrorizada de que me rechacen, o sea, estarías así, ¿no? Estaríamos así. Y bien, simplemente por como en su caso, pues que estará recordando a alguno, alguien agradable que se mostraba completamente complaciente con mis cosas, pues bueno. Yeah. I don't know if that's how you spell it. But it wasn't disillusioned with him. It was like... With love? No. It was like, it just wasn't what I'd wanted it to be. So the illusion was broken. Yep. And you had the everyday things. Like, I was still there. I still had all my crap. So and it had just come with me. Sort of flatlining a bit. Yeah, and it wasn't really about Pete. It was more about I could feel all the horrible things in me again. And so then, like, the illusion that what he loved, he wasn't going to love anymore. Because you only put the pretty things out there in the first place. And didn't want to see all the... Connie, I thought I didn't. I thought I was really honest. Yeah.
But it was only to a certain degree. Yeah. Well, some other ones who got some other feeling as the relationship starts going on and we start getting used to each other a bit more, our ways and things like that. Do you have one there, Raj? I think complacency sets in. Yep. Yeah. And that's addictive. So you have our little roles and just sort of do our job sort of thing. So it's sort of like the guys going, I'm married, I'm married, I'm married, I'm married. Oh, yes, dear, just doing it now. Sort of hasn't got that sort of, not as excited anymore, doing the thing, just making the peace, that sort of thing. Yeah. So it starts getting sort of like before we were drinking a nice sugary drink, weren't we? It's all nice and sweet. Had a little like a cocktail. That's how that relationship looked now. Before, now it's sort of like just a pretty boring old cordial or something. It isn't as flashy anymore. Don't need to flash it up. Just don't need to sell it. Yeah. So how does it usually end? What's it look like as that sort of dies off, Matt? I think it usually gets into like the blackmail and the nastiness and the all the built up resentment gets unveiled and dumped on the other person. There's a lot of anger. Lots of blame. Like you you want to walk away thinking it was your fault, wasn't mine. Yeah. There's anger, there's blame. There's all the nuances and things come up, don't they? Somebody else die? Yeah, I'm looking for ways to get out, and threats about leaving and that so sort threats. of thing. Yeah. You try and still get the person to do what they want them to do, but it never sort of happens. Yeah, I'm just going to the next one. We'll keep moving. Where's the next one? Yeah, if it doesn't end, what's it like then if you decide it's not that bad? I might just hang around for some of the good bits because it's not all bad, not all good, but what we sort of call that? What's that sort of feeling when that's happening, Karen? And I just withdraw into myself and become very private and don't communicate on a real level about anything. So you're sort of still in it, but you're shutting down all the things in yourself, like suppressing all your desires, suppressing all your, particularly any love that you might have had. Yeah. Okay, Paul. And feelings of depression and delusion. I can't say it, disillusionment. Yeah, it happens a lot in the relationships from that point, doesn't it? They start getting to depression. A lot of people do because they suppress so much themselves. Compromise? Yeah, a lot, yeah. Codependent relationships end up compromising at things we want to do and things we like in the relationship for ourselves. We don't often express that. We just do what the other person does. So what's the next? One we're going to go to. So what do we do after it ends? Like if we've just gone, okay, I've had enough, not doing it no more, get out of the relationship. What's it like then? It is relieving sometimes, isn't it? But what do we end up doing though too? Do we end up sticking around, looking for another one or just down there? You just jump on the bandwagon again because it wasn't their fault. I mean, it wasn't your fault. It was them. So if you find the right person, it'll all work. Yeah, and you hope the same method's going to work again, don't you? Yeah, because you don't love. It goes on and on and on.
And you go, well, at the end of the cycle ends up, love sucks, love sucks, love sucks. But somehow you get back on again, don't you? So you trust and believe that's going to give you good feelings. So you keep on having another shot of it. Okay, next one. Fad. You also get like cautious and resistive of the next one as well, like the less trustworthy and start shutting down a little bit more, and become sort of rigid and sort of controlling a bit more, and don't want to touch those little areas that hurt me last time. So to start shutting down our whole soul really to love completely. If we keep doing that cycle, we don't want to keep doing that. So next one, Fad. Why does this happen? Aloya? I reckon from what I've heard now from Divine Truth, it's because you've never dealt with anything that's causing it. Like your soul's attracting this perfect thing for you to deal with. You don't deal with anything because you just think that the whole, getting married thing's going to be so cool. And you don't want to look at yourself, you don't want to look at each other, and you don't want to look at the issues that are in the relationship. I just think the relationships will fix up all my hurts. Yeah. Make me feel great. Basically. Yeah, it's like make me feel great. Totally. It's like, hey, mum and dad in one package, can you do everything that they didn't? And when they don't, then you kind of leave them and go looking for the next mum and dad. But you end up doing exactly what your parents did in the end, don't you? Start becoming them. You do. As much as you want to try and get away from it, from the damage, Absolutely. end up being the same as the damage. Well, you completely create it. And sometimes in, I reckon, worse ways, because I don't know why, but you do. It compounds. Yeah. Just like that system does. Yeah. Yeah, next one, Fab. Que se ha colado del diagrama que ahora veremos, porque se agrava lo que es, cada vez que pasamos por uno de los lados del ciclo, pues se refuerzan las falsas creencias. Entonces vamos a ver. So some of the reasons we've got here, like the main reason really, is because you're trying to ignore the relationship with God. If we're looking for love, if the addictions or the relationships we're getting into, we're trying to look for love, but we're not looking in the right places. We just want to ignore the one with God, so we start looking for one, trying to get the feelings met through other people, because the quick fix to our problem. Isn't it? Addictions are always a quick fix to the problem. Basically, just looking for the good feelings, trying to avoid the bad feelings. We keep doing this cycle all the time, we just keep doing it. Like I said here, the good feelings make you feel happy, alive and wanted. This is what I'm looking for when I go into relationships. I'm trying to get those feelings met. I don't want to feel the bad feelings. I feel like I'm sad, I'm dead inside, I'm unhappy, rejected, unworthy. I'm trying to avoid those at all costs. Relationships and addiction always give me those. It makes me feel full, makes me feel alive, makes me feel worthwhile. It's not going to be the answer.
So as you can see, like the diagram that Mary drew up here before, we just keep in this cycle of compulsion. We had this urge to try and go and get something met inside of ourselves, a feeling we just don't want to feel, a feeling of bad, feeling unworthy, feeling alone. So we go and look for someone that's going to fill that up in us. When it gets met, it feels great. It feels like that's the way to go. It's a new belief, new truth. This is how I get my good feelings met. We go the other way, it doesn't get met. You know, being grumpy and pissed off and still jaded about love, and but we end up going, it's the only way that gets met. We don't know any other system, it seems. So we keep on doing this system and feeling worse and worse and worse. Bob? Because we have this belief, or I had this belief, that the right person would eventually come along. I just have to, you know, keep going on this cycle. I didn't even consider that there was another cycle. And I had faith, false faith, in that love eventually would always conquer, but I was putting the faith, my love and faith, in somebody else, and never considered even looking at putting it in God. So putting faith in addictions. Yes, yeah. And the relationships and to supply it. To supply it. So therefore, now in reality, what we know now, that's just a huge projection on that other person to provide all of these things for us that we totally didn't want to feel or see. So you're wanting a damaged person to try and fix you up. Yeah, but I didn't want a damaged person. I wanted the perfect person. Well, you have to become the perfect person to attract the other half of you. Well, I know that now. Because the first statement you made was correct. Yes. There is some love, someone there for you. There's a love out there. Just like you said, there was no didn't understand the system how to get that. Might just move on. So. Next one, Fred. As we've learned, we've been learning it yesterday and today, and hopefully you've been learning it well before then too, that all the addictions are always going to result in pain and suffering all the time. We're starting to get that now a little bit. Yeah, starting to look back at our relationships and go, that's why I felt so crap. That's why I've hurt. Those sort of feelings. Will always be unsatisfying because they are facades. It's a facade of the real thing and not the real thing. And when we're saying real thing, we're talking about love. Addictions are just a facade of the real thing, facade of love. I constantly need, what's the word for it? I'm trying to get a word. It's almost insatiable. We're just constantly going to be wanting more and more constantly. It'll never feel as good as the first time. The first love. It's always the best, apparently, to everybody. Everybody remembers that one, but then it feels a bit more worse from that, a bit more jaded and a bit more shut down, not opening up as much. So I'm not getting those highs as good as I used to. I'm getting more, seem to be not getting my lows as much as I used to as well. So we still believe in the system though somehow. We've found it once and must find it again. I just keep trying that system. I keep going and keep going. But it's just the wrong system in the end. We're starting to find out because it keeps on hurting. Pain's our indicator that something's wrong. So why do I want to addictions? It's going to be a very simple answer. Yes. I have no faith that there's no other way that I'm going to receive love. What's
It's a simple answer. That's true. Yes, very true. So, because I think it feels good. Exactly. You don't want to have the bad feelings, do we? It's pretty simple. We just want to have good feelings. Just a fair call, but how do we get them? Not through addictions. So what do I want to feel? About myself. Right? What would I like to feel about myself? I want to feel like I'm alive, I'm powerful, I'm worthy, I've got a place in the world, I deserve all these things. Yeah. Anybody else? Cicely? I want to feel all the things that I don't feel inside myself. Pardon? I want to feel all the things that I don't feel inside myself. So all the emptiness you feel, you want to feel fulfilled. Yes, you want to feel all the nice feelings all the time, don't we? Yeah. So if you want to feel that I'm good or wanted, loved, a lot of the times are none of the things we want to feel. We just want to try and avoid the truth inside of ourselves. I don't want to feel that I'm bad, unworthy, broken, wrong, even when I'm all of those things. I just don't want to see those things. So I'm ignoring the truth about my soul condition in that state. I'm never going to grow. So the thing that I actually want is love. Can't grow towards it while I'm not acknowledging the truth about my soul condition. So who do I want a relationship with? Anybody? Nobody? Just something that gives me all my addictions. No? It's taken me 5 years, but I want a relationship with God. Do you? See how the rest of the seminar goes. Well, I guess my actions have changed to what they were 6 years ago. So from the outside, that's probably what it looks like. But what's it like on the inside? Because it's the inside that matters. I struggle with it, yeah. So who do we want a relationship with, really? Myself. Or do you give yourself addictions? Yes. That's true. Right. So we're trying to avoid the relationship with God by trying to by using the addictions. Yeah, that's true. Yeah. So God's not someone I can see, is it? God's not invisible. God must be felt. And if I'm shutting down on my feelings, I'm never going to get close to God. Never going to find God in that way. God's not someone that's going to feed any of my addictions. God's going to be challenging my addictions. So do I want any of that? No, good answer. That's an honest answer. We don't. We just want something that feels good, because that's what we wanted before we ask that question. What do I want to feel? I just want to feel good. The world's told us this way here, this system is the way you feel good. But we're starting to learn it's not. No? Bueno, pues hasta aquí, que es más o menos la mitad de esta invitación que nos hace a sentir, que va a profundizarla un poco. Aún no lo he visto. Va a profundizar el tema de preguntarnos sobre qué sentimos realmente en la entrada, sobre todo, y la salida de las relaciones. Como ha hecho ahora, creo que va a hablar bastante más de eso. Voy a abrir un momento la puerta y comentar
si no estáis llorando completamente arrasadas en lágrimas al recordar todo el tiempo perdido, todo nuestro... Bueno. Bueno, quedamos vos y yo, no está Anita. Ah, se tuvo que... No sé, no, como estoy en la compu, no abrí el Telegram acá. No sé si escribió algo. Bueno. A ver. A que no se podía ver la pantalla, nos dice. Ah. A ver si la vuelvo a meter en la llamada. A ver bueno. A ver si nos ves ahora. Bueno, aún nos ha metido. Ahí está. ¿Qué tal lo ves ahora, Ana? Hola. Está dando vuelta. No, veo oscuro. No, ahora sí se ve. Dándole qué raro, lo que tenías que haber avisado y te habríamos reincorporado. Que yo creo que si lo hago yo desde aquí, que te añado, es como funcionó la otra vez. Vale. Ah, sí. Porque salí, volví a entrar y no, y lo mismo siguió, así que salí nomás. Claro, entonces, pues eso, lo siguiente que lo vamos a ver, pues las charlas que hacen para desafiar las adicciones, ¿no? Para invitarnos a, una vez que sentimos, veis la lógica, ¿no? Es como llevarnos a esto para ir distinguiendo cada vez más en todos los aspectos de nuestra alma y de nuestra experiencia, ¿no? De lo que son realmente sentimientos de adicción, que son todas estas cosas que están como en dualidad, ¿no? Esto estaría dentro de todo el discurso que hacemos, Nueva Era, un poco sobre la dualidad y la no dualidad y todo eso. ¿Veis? Está aquí sacado de toda metafísica, ¿no? Muy directamente, ¿no? Entonces, voy un momento al servicio y comentad lo que podáis, lo que queráis. Bueno. Bueno, Ana, vos que estuviste, bueno, no pudiste ver gran parte, pero dentro de lo que desarrolló Cornelio, estaba la supresión como una acción deliberada, digamos, que estamos todo el tiempo implementando para justamente no asumir lo que estamos sintiendo, un poco huir de todo. Y por supuesto que esto justamente era lo que veía ayer, sentía mucha correlación. Bueno, en realidad todo está conectado, pero pensaba, sentía más bien como en una pequeña, o sea, pequeña digo porque no es pequeña, pero hablo de poner el foco en un solo aspecto, revela todo lo que, la lógica de este ciclo, sea cual fuere, porque como ya estuvimos viendo, la adicción va mucho más allá incluso de solamente de las relaciones, ¿no? Yo la tuve con mi profesión, por ejemplo. Hablo de la adicción, ¿no? De todo lo que buscamos o lo que pretendemos que... ¿Quién está manejando? ¿Estás vos, Iván, ya ahí? Es que se estaba manejando solo el ratón. Ah, sí, me parecía. Yo dije, pero ¿se fue Ivano? ¡Oh! No, pero es porque estaba inestable. Subido que ahora le he puesto un papel debajo. Estaba inestable, subido, que lo he usado todo el rato manejándolo sobre una colcha, pero cuando lo dejas al aire, como es óptico, es raro, todo. Ah, con razón. Ahora transmiten, funcionan con algo de luz, entonces cuando quedan agujeros debajo de él, se vuelve un poco loco, yo creo, y entonces estaba en una esquina y hace eso de oscurecer la pantalla. Bueno. Así, sí. Sí, nos hizo un paseo. Pues eso.
que estabais comentando. No, contaba un poco de la acción de supresión, que es uno de los principios de funcionamiento del alma, y cómo nosotros en realidad la convertimos en un estilo de vida, ¿no? De alguna forma es la que sostiene esta lógica de la adicción, el intento de suprimir esas emociones que no queremos sentir. Yo ayer relacionaba un poco cuando decía que, bueno, yo dentro de esa mirada de todas las heridas y del proceso de construcción, digamos, tanto de los tres dolores, del dolor ancestral, del dolor heredado de los padres de ambos y después los míos, de mi propia experiencia en la infancia, como de alguna manera, y dijo en un momento Mary, a partir de los 10 años más o menos uno ya tiene configurado el mecanismo. También he leído 7 por ahí. Eso había. Está muy bien que te hayas acordado porque es un año que lo dice al azar, ¿no? Que es un ejemplo nada más. Claro. Como podría haber dicho, y mucho antes también. O sea, que la máscara sí. En realidad se empieza a hacer muy pronto, porque como tenemos que evitar, incluso desde saber, incluso tenemos que evitar emociones, porque el mar de emociones que vivimos ya como fetos es una cosa muy grande. Entonces ahí vivimos ya emociones de querer evitar emociones por parte de la madre y de esa que... Sí, eso contaba ayer en el vivo, Iván. Papá me llegó a decir, si bien era en un momento de... eso, cuéntanos, digamos, qué tal el vivo. Claro, mi papá llegó a expresarme que su deseo, no me dijo explícitamente que, digamos, que no quería que nazca, como si pasó con mi hermana menor, que él quería que se la abortara, digamos, abortar ese embarazo, pero sí en mi caso me dijo de ninguna forma que su intención era casarse con mamá, ni mucho menos tener hijos, como que esto lo tomó así, por decir, desprevenido, entre comillas, y él lo hace, digamos, incluso con honestidad en cuanto a la verdad personal, digamos, me lo dijo, cosa que a mí me provocó mucha ira. Estoy hablando de hace, 8 años atrás. Sí, básicamente que fue la última vez que él vino acá al Chaco, donde yo vivo, y vivo en Buenos Aires. Y bueno, ya estábamos separados, ya yo era grande, o sea, ya estaba viviendo todo un proceso incluso en simultáneo de separación yo de mi matrimonio, que es como decía un poco Eloísa, ahí era todo así al principio y muy poco menos incluso de lo que podría ser una idea de matrimonio. Creo que desde el comienzo en realidad ya era totalmente distorsionado, pero, o sea, que no era amoroso. Pero siento que yo llevaba esta herida, claro, muy fuerte, que no sé lo que habrá sentido mi mamá. Con mamá nunca hablé respecto a lo que ella sentía en mi embarazo. No sé si era consciente tampoco de lo que sentía, cómo lo vivió. Tengo la oportunidad de hablarlo con ella. Así que bueno, sabía lo de papá y por lo tanto esto que dijeron, que me pareció súper elocuente y me gustó. El otro día cuando nosotros hablábamos, vos dijiste en un momento, en realidad no sabemos y no podemos decir que sabemos que A.J. Miller es Jesús. Eso es una conjetura, lo dijiste, no quiero decir palabras que vos no usaste, Iván, que dijiste que, digamos, decirlo así, como yo lo digo, yo sí siento que es Jesús. Claro, y eso me movilizó a replantearme qué era lo que yo estaba buscando debajo de esa afirmación que yo decía, yo dije, y te lo dije a vos, y no sé si lo grabamos, pero te dije, yo sí siento, Iván, que es Jesús, que vos siempre dejas abierta esa posibilidad, digamos, en tus videos, y yo te había preguntado por eso. Lo hago para plantearlo, sí, sobre cuando lo... Claro, que vos dijiste justamente, esto es parte de un proceso. De las personas que lo escuchen por primera vez y todo eso. Claro. Pero sí, pero además me hiciste ver de pronto mi necesidad de creer que él era. Y cómo esto que explicó muy bien y graficó Mary cuando dijo, un hombre que me presta atención, que de pronto, claro, yo estaba reemplazando, o sea,
que fue de pronto venir con la máscara a la verdad divina, digamos, de nuevo esta Claudia que busca ser la buena alumna, que así fue, digamos, en mi infancia, siempre me refugié en la buena, entonces que necesita ser querida, y claro, yo encontraba, a pesar de que sabía, me sentía muy identificada con esa señora que le dijo ayer, me enojé mucho con vos, pero no me pediste que me fuera porque tuve la honestidad de reconocer. Yo no siento enojo con él, pero tampoco es, digamos, es falso, o sea, es adictiva mi reacción a él, como que parte desde la necesidad de aceptación. Entonces yo no me enojaría con él, por ejemplo, como si esta señora pudo reconocer, no sentiría eso porque claro, yo busco que se me quiera, digamos. Y entendí, me ayudó esto, tomé nota justamente cómo yo proyecto mi herida y trato desde mi herida de vincularme con Jesús en este caso, porque sí he sentido esa, no sé si la palabra es seducción, pero sí es como al escucharlo, ¿viste? Y ella dice, si fuéramos honestos, podríamos sentir cómo nos está confrontando y realmente cuando él pone en evidencia lo que él percibe que uno tiene, que uno no lo ve, pero que él sí puede ver y te dice, vos estás buscando esto, estás pretendiendo esto, que ahí recién uno se enoja y se molesta con él porque él confronta, él no entra en este juego, digamos, no satisface las adicciones. Claro, tenemos muchas adicciones puedo a que nos hagan caso, a que todo tipo de... para no sentir sentimientos ahí almacenados en el alma desde muy pronto, de que incluso fuimos queridos abortar, o incluso, o sea, para no sentir miedos tan fuertes, ahí todo lo que hemos montado es enorme. Sí. Por encima. Ahora, Pumba, sí, exacto. Bueno, algo, creo que estamos en el camino esto de ir en el vivo de ayer, ir tocando más, deshaciendo la fachada y todo lo que nos pasa. Pero en realidad, en relación a mi padre, recién me acuerdo esto de no siento en una discusión con mi mamá, nosotras éramos chiquitas, mi hermana y yo, él le abrazó a mi hermana y bueno, y le dijo que mi hermana era su única hija, ¿viste? En una discusión entre los dos. Y bueno, y ahí mi mamá, nada, si son tus hijas, qué sé yo, qué hacer. Eso me acuerdo. Nunca le sentí odio ni bronca. Eran cosas de ellos. Nunca me lo planteé ni le reclamé nada. Mi hermana sí siempre le cuestionaba cosas a mi mamá, el hecho de que mi mamá se casó embarazada de ella y jamás le dijo nada. Se enteró en la secundaria, uno se carga, que esto, que vos adoptada, que vos esto, que cosas así. Se enteró por la fecha de casamiento y su fecha de nacimiento. Y yo siempre cuento que tenía el complejo de adoptada y nunca lo charlé con mi mamá, que ya no está de cuerpo presente, y tampoco con mi papá. Así que eso es algo que anoto para tocarlo más a fondo. Pero bueno, recién como que que lo digo y me genera esto, digamos. O sea, que era como que a ella la querían y a ti no, algo así. Claro. Y ahora, ponele, mi papá ya tiene unos 70 y largos. Interpreto que, bueno,
no sé a ciencia cierta cuál era la diferencia de fondo con mi mamá. Sí, hubo violencia física, verbal. En algún momento nosotros nos metimos en esas discusiones. Pero bueno, como que ahora interpreto que estaba vedado, nunca se habló abiertamente, siempre mi mamá dijo no, o sea, ella había construido eso y nada ni nadie le iba a quitar ese lugar, ¿sí? Sí. Y, Ya que... y en relación a lo que dice Claudia de su experiencia paterna y yo también. Sí, o sea, muy parecido en el sentido este de lo preferido, lo no preferido, como unas veces decía Claudia. Pero dejadme meter un tema que yo creo que es lo más importante de lo que estamos tratando. Quizás es esta relación que nos faltaba entre el perdón y el arrepentimiento. Y yo quería preguntaros o sea, para que confirméis, ¿no? Cómo estamos mucho más sensibles al dolor de la infancia para poder procesarlo, en gran medida seguramente gracias a que nos hemos empezado a querer arrepentir o a sentir realmente lo que significa eso de arrepentirse, que ahora vemos que es una cosa que hay que desear de alguna manera, que tiene que ver con esas emociones que hemos hablado ya, ¿no? O sea, quiero decir que va a ser esto que voy a comentar es un recordatorio que nos vamos a tener que hacer seguramente mucho. A ver si me lo pilláis. Es muy sencillo en el fondo, pero todo el tema que teníamos de la nueva era y del perdón, donde no se hablaba del arrepentimiento, es porque una vez que abres el tema del arrepentimiento, como todo el mundo son almas, y al nosotros herir a otras almas desde nuestros dolores, o sea, imagínate, ¿no? Ana acaba de contar algo que se estaba quedando almacenado, se ha quedado almacenado durante años y años, y esas heridas luego nosotros las hemos accionado, ¿no? Y hemos hecho daño a otros hijos de Dios, o sea, esas otras almas son iguales que nosotros como almas, y Dios es como que tenemos una deuda, por así decirlo. Cada vez que hacemos algo a otros, eso que queda grabado en nuestra alma del daño que hemos hecho a otros, hay una parte que es con Dios. Entonces, si tú no abres la botella o la caja del arrepentimiento y nos quedamos así con el perdón en el aire, sí, el perdón de Dios, pero el perdón de Dios, ¿por qué? El perdón de Dios concreto. O sea, desde que empiezas a abrir el bote este de decir, vale, es que yo con todas esas estoy dispuesto a ejercer la humildad en todas estas veces que he hecho, pues con los abortos, con los no sé qué, que he cultivado deseos, emociones, acciones concretas hacia otros. Entonces abrimos la posibilidad de la relación con Dios, siquiera. Si es que antes, si solo hablas de perdón y de todo esto, aunque es súper importante el perdón, porque al final el arrepentimiento te lleva a fácilmente poder involucrar a Dios en recibir perdón de Dios. O sea, en el sentido de que tú te abres a sentir los daños esos que te hicieron de infancia, desde el feto, nos abrimos ahí, que eso es lo del perdón, sentir esas cosas del alma profunda, y entonces, o sea, que es profundamente grabadas y dolores, etcétera. Y entonces podemos involucrar, gracias a todo o sea, estas tres cosas, ¿no? De la relación con otros, la humildad en el arrepentimiento, se abre realmente el que podamos involucrar a Dios en el perdón. O sea, en el perdón en el sentido ese de sentir realmente el perdón y el amor de Dios. O sea, para poder abrir el amor de Dios, tenemos que abrir esta cosa del arrepentimiento.
Es que es muy, no sé si me habéis pillado bien, es muy sencillo y lo veremos más, pero a veces yo creo que es de lo más profundo que vamos a estar viendo, porque además se le ve muy bien el plumero a por qué el curso de milagros estaba trucado, porque era un truco para que no involucremos en realidad a Dios en la ecuación, porque es lo que acabo de decir. Al no sentir que tú tienes una deuda con Dios, si lo quieres decir así, tenemos la parte más importante sacada de ahí, no podemos recibir amor divino, perdón en ese sentido de Dios, no puede ejercerse en el alma las leyes del perdón y del arrepentimiento, porque van así juntas, ¿no? Porque todos somos almas iguales. Bueno, ahora lo que comentéis y eso, si queréis añadir esto, pero quería añadirlo porque me parece muy importante que contextualicemos lo que está pasando, ¿no? Que vosotras de repente y nosotros, todos lo que hemos estado hablando, estamos abriéndonos más fácilmente gracias a habernos arrepentido, aunque solo sea un poquillo, ya estamos viendo el sentido de lo que tiene esto de involucrar a Dios gracias al arrepentimiento quizás, ¿no? Perdón por la charla y ya. Sí, Iván, sí, coincidimos plenamente. Justamente en el video de ayer leí la última parte del documento de la verdad y el arrepentimiento, donde Mary explica justamente esto que decís vos, digamos, la belleza de tomar conciencia. Sea cual sea, por ejemplo, en este momento estoy viviendo los efectos de la ley de compensación, que indica que estoy en negación y que por lo tanto, por decirlo, le estoy de alguna manera rechazando, si se quiere, yo reconocer una verdad, o sea, empezar humildemente a identificar este regalo que termina siendo el dolor físico, para poder desarrollar deliberadamente y poner mi voluntad a favor. Empieza mi oración reconociendo que no confío, reconociendo que de alguna forma deseo y que pidiendo la fe también, como dice la oración del amor divino, ¿no? Pidiendo la fe. Y yo creo que de alguna forma es en parte lo que en uno de los videos, AJ, que tradujiste, es el de afrontar el miedo a la acción, los 3 tipos de dolor. Justamente él dice esto, salir de esa idea de que la mejor forma, usa un eslogan muy nueva era, la mejor acción es no tomar ninguna acción, algo así como esto, ¿no? Que incluso la no dualidad borra también, porque que es lo que vemos acá, claramente expuesto. Y eso de promover esto del no deseo, ¿no? Básicamente, que es la forma en que uno se comienza a involucrar, desear, involucrar a Dios deliberadamente dentro de nuestra, que para eso es libre albedrío, digamos, de nuestra voluntad, porque está implícito en toda la creación, nos está constantemente ofreciendo retroalimentar nuestra perspectiva, pero claro, en esta idea de ir por nuestra cuenta, elegimos la adicción o elegimos suprimir. Y decía en uno de los estados que compartí que era una alegría que no funcionara, porque él es tan amoroso, digamos, que si bien nos da el libre albedrío y nos permite elegir y asumir las consecuencias de nuestras acciones, implica también esto, ¿no? Porque utilizamos el mecanismo de la supresión como algo, como un estilo de vida prácticamente. Pero este dolor que por ejemplo siento yo ahora, por eso me remonté a básicamente una cuestión, porque ya llega, si es crónico y ya viene como a largo plazo, tengo que reconocer que es una supresión a largo plazo y que de pronto, si bien no estoy haciendo yo estoy más bien tratando de confiar y ir abriéndome a sentir, que incluso todavía veo el miedo a sentir el dolor físico. Cuando se hace intenso me sigo contrayendo y me sigue
el cuerpo sigue como luchando, por decir, pero ya no recurro a analgésicos, por ejemplo, y lo vivo, el proceso. Siento que ese poquitito, como decís vos, de arrepentirme y de ser capaz de atravesar estas consecuencias de decisiones no amorosas, saber que están ahí porque de alguna forma he utilizado mi voluntad para vivir en pecado. ¿A qué documento te referías de Mary? El de la verdad acerca del perdón y el arrepentimiento. La última parte, sí, tiene dos, primera parte y segunda parte del PDF. Y justamente es lo que vos dijiste, exactamente porque es la humildad. Ella dice que, bueno, las dos como, no sé, acciones principales, digamos, de este proceso es cultivar la humildad para poder asumir, que básicamente es lo que dijo al final también ella de su relato acá en este video que compartimos. Sí, pero no me refería, pero ya lo vamos a ver, eso nos lo va a presentar Miller si seguimos por aquí con estos talleres. Y me refiero a eso, ¿no? De que apreciéis, que apreciemos, sigamos. ¿Cómo se ha abierto eso? Como, sí. Si mágicamente o gracias a empezar siquiera. Porque fíjate que todas las cosas que hemos hecho a los demás nos están apuntando a heridas que tenemos que perdonar que tienen que ver con los padres, muchas de ellas. O sea, fijaros la lógica enorme, o sea, ¿cómo se dice? La relación tan no casual de todas estas cosas que, o sea, las paso a paso, o sea, las cosas que hemos hecho a los demás vienen porque estamos viviendo esas heridas en vez de procesarlas, y son heridas de la infancia. O sea, cómo está relacionado lo que tenemos que perdonar, que son esas heridas, que es a los padres, pero no subjetivamente, sino eso, queriendo sentir esos dolores y todo eso que hemos visto, cómo está relacionado eso con el arrepentimiento, ¿no? Con el hecho de que cada cosa que hemos hecho, que ni siquiera nos dábamos cuenta de que era una desarmonía, el hecho de que ahora queramos darnos cuenta y abramos un poco eso y ya no tengamos tanto miedo a decir la palabra pecado, no sé qué, pues como nos abre ahí casi como matemáticamente a lo gordo que es esas cosas, como lo que le ha salido a Ana, como lo que seguramente os salió ayer en el vivo, ¿no? Que dices que estuviste hablando de más heridas de infancia. Digo que es como eso, ¿no? Increíble esa relación, y todo el truco era porque para meter a Dios en la ecuación y poder que sea rápido, poder ir al perdón de verdad, es como que van a salir todos estos reconocimientos de lo que hemos hecho mal, digamos, ¿no? Los sentidos, para que se diluyan. No sé, y esa es esto es como el meollo del tema, ¿no? Esta relación con Dios, perdón y arrepentimiento, ¿no? O sea, porque si no involucramos a Dios en la historia, va a ser mucho más doloroso y todo eso, entonces es donde vamos a tener que poner el foco, como habéis aludido ahora, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué más cosas comentasteis ayer? ¿Lo has subido ya al YouTube? No, lo subí, tuve un error, la verdad es que ayer no me sentía, estuve mucho tiempo, digamos, no pude descansar, no estuve en casa. El cuerpo,
pasaba, digamos, informe de esa acción desamorosa, pero bueno, a mí el vivo me nutre, siento que es también, digamos, una forma de oración y como que no lo quería desestimar. Sentía el dolor, sentí bastante el dolor y estaba como que no estaba totalmente. Supongo que al estar en lucha, digamos, de alguna forma resistiendo el dolor, porque para estar era como que no podía, o sentía que no podía expresarlo libremente. Entonces la verdad es que me di cuenta que empecé a grabar de formato horizontal, pues desprolijo al comienzo. Lo subí, incluso lo subí y después tenía la intención de recortarlo, no me sentía bien anoche como para hacerlo a esa parte hasta que doy vuelta al teléfono. Pero después dije que lo iba a subir así nomás, así que ahora estoy haciendo, lo iba a subir así, que quede estéticamente desarmonioso. Y bueno, y la verdad es que sí, me gustó mucho, se unió Gustavo, estuvimos en el día porque él vino a pasar el día acá con las hijas, básicamente estuvieron las dos hijas. Y entonces, de alguna forma, pues, estuvimos compartiendo y bueno, la verdad es que, bueno, me hizo una pregunta respecto al no sentirme querido, para él esto todo es nuevo y todavía hay un cierto escepticismo natural propio de su proceso también, de no querer ver, como decía recién Cornelio, no queremos ver la verdad de nosotros. Y bueno, así que bueno, compartió, se unió, estuvo él, estuvo Ana, hablé, hice un listado de algunas de mis, conscientemente, digamos, de mis supresiones a las que podía ver, y era la primera. El miedo a ser rechazada, mi disfraz de buena, y que ahora incluso para vivir con mamá, porque como con papá, entre comillas, el malo de la película, que no es, pero comprendo, digamos, que de alguna forma esa fue el argumento que tuve siempre del lado de mamá y todos, así como decía Ana, empezás a involucrarte en la fractura o de un lado o del otro, o en el medio de la balacera, el que fuera, como fuera. Pero quedas ahí. Qué difícil tener ahí delante, porque parece que me dices que lo sacaste también en imagen, tener delante a Gustavo, que bueno, que se podría haber dado la situación de que te dieras cuenta de repente de forma emocional, como dicen estos, te dieras cuenta de forma emocional de la herida que te hizo entrar, o de las heridas que nos hacen entrar en las relaciones, y que como nos cuenta aquí, empieza Cornelio, que ya la acabaremos, ¿verdad? En esta charla se centra en las relaciones, de cómo empezamos, que parece todo maravilloso, y en realidad son eso, para tapar, como veíamos también en el taller sobre el sexo, que son para tapar los agujeros, que, o sea, es como muy vergonzosa puede ser la situación, ¿no? Porque, bueno, él no te va a entender si hubieras dado, que no sé si diste con un reconocimiento así, ¿no? En la llamada, de decir, ostras, ¿no? A lo que llamamos amor, ¿no? Pero que no... Sí, no sentí, en realidad, no sé, claro, esto, quizás si de alguna manera, él hizo una pregunta justamente sobre eso, si me preguntó si yo hablaba de no sentirme querida en general o no sentirme querida con algunas personas en particular. Por ahí creo que esta, no sé si la palabra es distancia, es como que distintas percepciones, o sí, como que no siento que hubiera podido encontrarme, si se quiere, con la herida, con él, con su presencia hablo, inclusive desde un punto de vista más honesto. Si yo estoy en negación, imagínate con todo esto todavía, y lo reconocía ayer, que bueno, mi cuerpo me refleja justamente la zona que me duele, la de valorización, y estoy reconociendo que puede ser una supresión de largo plazo, con él, que incluso era parte de la historia desde el otro lugar, porque era justamente una relación, como decís vos, basada absolutamente en la adicción. Entonces, claro, es como que no nos encontramos, si se quiere,
siento que por ahí un poco, como dice AJ, me dicen gracias todo, pero en realidad no están, o sea, no estamos sintonizando porque cruzan el umbral y es otra cosa. Entonces por ahí yo no sentí la vergüenza o no sé qué habrá sentido él, pero sí era una oportunidad. Siento que de pronto si pudiéramos regalarnos la honestidad de ambas partes, me pasa con mis hijos, Iván. Yo trato digo, en el sentido de sin ser inquisidora de buscarlos, pero y eso conté en el vivo, que le decía a mi hija, creo que no estoy en condiciones de decirte que te amo porque ahora me doy cuenta de que no sé lo que es el amor y que es más, creo que no he amado y no me he amado. Entonces Angie me responde, bueno, no importa mamá, lo que haya sido estaba bien. O sea, es como que bajan la persiana ahí y, ¿viste? Y uno queda con esa sensación de estar, digamos, viviendo de otro lugar o otro proceso o en otra dimensión, por decir, de la realidad que ellos no quieren ver. Claro, ¿no? Ninguno. Se han hecho una máscara ahí desde muy pronto y de repente la primera reacción inmediata, fíjate qué gracioso, ¿no? Y la has dibujado con esto de bajar la persiana, ¿no? Poner la máscara. Claro, sí, con todos. Traté con Pablo, con el proceso de Pablo, con Ana Paula, o sea, tratar de tenerlo, ahora que estoy acá, que estoy acá todavía, digamos, en el plano físico, compartiendo con ellos, como para hacerles saber de las circunstancias en las que nacieron, que a mí me ilumina mucho. Por ejemplo, esto que papá me dijo, a pesar de que cuando me lo dijo, me sentí que me encendía fuego, parece. Claro, la ira es una adicción, una emoción para tapar la herida. Me enojé muchísimo cuando papá me dijo eso y ahora trato de hacerles a ellos saber las circunstancias y cómo yo viví el proceso. Y algunos se acuerdan en algunos eventos y reconocen un poco, como decía Ana, esto de que la violencia estuvo siempre y de que de alguna forma veían la mentira, digamos, la falsedad del todo, reconocen, lo identifican. Pero, por ejemplo, en esta máscara que yo opté, que es un poco la réplica de la máscara que tiene mamá, de la generosidad y la amorosidad exacerbada, potenciada, que está basada en el miedo absolutamente al rechazo, entonces que me quieran, que me quieran, que me quieran, que me quieran, y era de alguna forma difícil para ellos y lo sigue siendo ahora, y me pasa a mí con mamá, de decir, bueno, que no se trata de atacar, se trata simplemente de reconocer que me hicieron daño, que estoy herida, digamos, y que proviene de ahí. Sí, claro, es que es matemática al final. O sea, no es una cosa, lo tomamos todo enseguida tan personalmente, en el mal sentido. Exacto. Que fíjate qué mal está el lenguaje, ¿no? Porque es como que me lo tomo personal, es como que ya no hay matemáticas ahí, ya no hay emoción, ya no hay alma en el fondo, ya todo es como superficial, es una cosa... No te lo tomes personal. No, claro, pero ¿qué es lo personal, no? Estamos viendo lo de la verdad personal, entonces vuelve a significar de otra manera, o sea, dar otro significado. A esto es como, a esto de lo personal, es que no sí, va. Y en la parte del mismo documento del arrepentimiento y el perdón, que habla de los padres y reconoce, digamos, esto de las heridas, digamos, ya desde la concepción, y justamente el relato implica eso, que no tuvimos permiso para sentir, digamos, este tipo de cosas. Bueno, y yo también mencioné ayer con respecto a la sacralidad de la madre, ¿no? Como que el peso está sobredimensionado inclusive en esa cuestión. Y de alguna forma, claro, esta limitación que yo, como decís vos, lo siento en el alma, o sea, es mi alma la que no drena, en este caso, la que no libera, porque todavía estoy eligiendo de alguna forma no sentir, porque sería hasta inmediato, digamos, esta liberación sería, incluso se reflejaría en mi cuerpo,
de alguna forma todo está absolutamente, como decís vos, perfectamente reflejado. Condición de mi alma en un cuerpo dolorido, resistiendo. Y bueno, ¿y qué tal habéis visto que es breve la introducción de María, que simplemente dibuja ese croquis? Iba preguntando a la gente y muy bueno esto que dice, intelectualmente, claro, todos podemos pararnos. Eso también dije en el vivo ayer. Yo incluso daba talleres, esto que dijiste recién, todo lo que empezamos a abrir y a asumir en este proceso, estaba absolutamente solapado. Y yo hablaba del estar bien, del sentirme bien, de empieza por el final. Es como que ya está, nada que resolver. Era así bastante claro, digamos, la evasión enorme de involucrarnos, de asumir nuestra responsabilidad. Básicamente era un laissez-faire, así todo, bien, ya estamos. Y de hablar de esa idea de felicidad o de sentirse bien como meta. Entonces, sí. Y voy a compartir otra vez la pantalla. Esta parte que tengo aquí delante es, no sé si la ves. Sí, la veo. Sí, la ves. A ver. Esta parte que habla con Pierre, pone el ejemplo. Yo no la veo para Mariana. A ti no te... No, el bicho, el aparato te hace... Claro, yo lo he quitado por un momento y ahora cuando se vuelve a poner... Pero antes es raro, no sé por qué se te habrá apagado antes la pantalla. No, esa parte que donde hablaba ponía un ejemplo de cómo nos metemos en palabras sin sentido, ¿no? Es una parte que es un poco rara, tal como lo comenta aquí. Que habrá que traducir de otra manera, a lo mejor, ¿no? Cuando le dice a Pierre, están ahí, él tiene esos agujeros, ¿no? En el alma con las mujeres, como pone un ejemplo rápido. Y él, en una conversación, ¿no? Y tú, María, tienes todos estos con los hombres. Luego dice, si a nivel del alma no se reconoce esa verdad, podemos entrar en una situación de adicción. Las palabras no tienen sentido. Pero luego dice, si yo ya he arreglado uno de estos grandes agujeros en el alma, pero Pierre no. O sea, es como eso. Esta es la sensación esa de este final. Es cuando las dos personas en realidad no tienen, cuando no tenemos los agujeros arreglados, digamos, en el alma, nos metemos en la superficialidad, ¿no? De adicción, las palabras no tienen sentido. Pero en cuanto haya un problema que una persona sí ha solucionado y la otra no, entonces la persona que no lo ha solucionado se siente desafiado, ¿no? Que no es querido. Y piensa, cuánto de no amorosa es esta mujer, porque no me entiende o lo que sea. Cuando en realidad lo que pasa es que hay una diferencia en el alma sobre ese problema, ¿no? Y el concepto de amor que tenemos, Iván, el concepto de amor que tenemos en realidad está asociado a eso. A eso digo con respecto a la complacencia o incluso la conmiseración, que es todavía la herida que, digamos, nos atraviesa a nosotros como familia,
que ella viene de mamá, viene de mi abuela, y como de alguna manera entendemos el amor como esta idea de retroalimentación. Tú necesitas esto, yo te doy, vos me das esto. He utilizado a mis hijos para no sentir, y los incluí en ese proceso desde la pena, del no poder. La verdad es que es, como decías hoy, reconocer el daño que uno hace a otros hijos de Dios, que también lo conté ayer, digamos, de alguna forma es, y lo dice AJ en ese video de afrontar el miedo a la acción, provoca, y todo su potencial provoca el daño que incluso va a estar aquí mucho tiempo después de que vos ya no estés, digamos. O sea, la proyección de todo lo que, los potenciales con respecto a mis hijos, por ejemplo, las heridas, y a su vez a mis nietos. O sea, como toda esta secuencia, digamos, un despliegue enorme que si uno no toma conciencia y participa deliberadamente en este proceso de perdón y arrepentimiento, digamos, desde el alma, no cambia nada. Yo me puedo enojar, por ejemplo, porque vos me digas algo y me molesta, y como que incluso puedo llegar a mantener ese enojo o a sostenerlo con tal de no ver esa oportunidad que fue lo que sentí muchas veces cuando escuché esto, digamos, como que tenía ese deseo de negarlo. Desde el primer día me acuerdo cuando lo escuché a Jota y hablaba del pasado, y decía, pero ¿cómo? Si yo estoy viviendo el presente y es lo único que hay. Tengo que ir al pasado, ¿por qué te acordás? ¿Por qué tengo que ir al pasado? Te decía, ya está, ya pasó. Sí, es muy Solo estar así. Sí. Todo lo de la nueva era es como que a Dios no le hemos hecho nada. Y eso es falso. O sea, cuando le hemos hecho algo a alguien, hemos grabado el alma y hemos afectado a la relación de Dios con esa otra alma. Y por lo tanto es como si le hubiéramos hecho algo a Dios, aunque no le vaya a doler nada a Dios, aunque entre comillas dé igual, para Dios no da igual tampoco. Entonces, es increíble, la anestesia es súper profunda. Y lo de la relación con Dios y el engaño es enorme, porque empiezan a hablar de Dios desde la primera letra, en cosas como el curso de milagros, y es brutal. Y lo que hacen es eso, es junto con espíritus, que hay legiones, como decían los dichos, espíritus brillantes y de todo tipo en las adicciones nuestras, y con estos libros es una maniobra, es una batalla realmente espiritual de dimensiones muy grandes para dominar la tierra en el fondo, porque tienen mucho miedo a lo que va a pasar, porque tiene que pasar algo con estos Mary, Miller, Cornelio. Tú imagínate lo que pasó cuando, ya nos lo dice Miller muchas veces, ¿no? Fijaos lo que pasó solo con una persona que tuvo el estado de unión con Dios en la tierra. Imaginaros si una mujer y otro, una mujer que nunca ha pasado, como también vimos en otro vídeo. Eso nunca ha pasado con una mujer. ¿Qué va a pasar con estos? Es que están acojonados, como decimos aquí, ¿no? Todos los imaginados, miles, millones de espíritus que llevan a lo mejor 100.000 años. El arcángel Miguel, como dice Miller, lleva 150.000 años o por ahí, que ha alcanzado el estado del alma perfecta, que no divina. Veíamos en aquel vídeo del tipo del ángelo y todos esos, ese par que vimos, que nos comentaba de los ciclos terrestres. Ostras, es millones y millones de estos que tienen ahí sus propias creaciones, que han alcanzado, han superado todo el pecado de la condición terrenal. Ostras, que son miles de años para montarse películas, apegos. Imaginaros un apego de 150.000 años. Que se ve de repente en el aire, porque
O sea, por eso, porque miremos lo que pasó en el planeta solo con Jesús. Y ahora tenemos 13 vivos que podrían de alguna manera hacer fácilmente o acompañar de una manera curiosa ese mismo proceso. Una vez que alguno de ellos despierte todavía más al estado, cuando despierta al estado de unidad con Dios, ¿qué va a pasar si despierta alguno en la tierra, ¿no? La llamada en su alma que pueden sentir todos ellos muy fácilmente y la nuestra, pero sobre todo de esos 13 quizás, porque han sido amigos durante muchos miles de años y están viviendo esas almas en los planos celestiales. Imaginaos, yo qué sé, si ahora todo lo que han montado, que parece que no les cuesta nada, es enorme, ¿no? De que si conversaciones con un espíritu de la sexta esfera, que si no sé cuántos, pues ¿qué puede pasar? Sí, y sabiendo que él todavía que lo contó en uno de los que compartimos de la deconstrucción de la máscara, era que están en error, viviendo su propio proceso, algo absolutamente, digamos, por decir humano, entre comillas, para empatizar que él dice, yo quería sentir, y aunque la gente se ríe cuando dice a J eso, quería vivir la experiencia de tener los bloqueos y poder asumir, así que aún así, con más razón, como desde no una idea sino desafiante de asumir la valentía, digamos, en todo, en la decisión completa, de involucrarse en el proceso y de vivir desde ese lugar. Venir de una esfera 36. Sí, muchísimo poder. Claro, y que haya esta cosa que estamos viendo de fabricación humana en la Tierra, con todo este miedo de los medios de comunicación, medidas totalitarias que ya amenazan ahí con entrar en tu casa casi, que alguna gente habla de eso. Y con eso, meter mucho miedo a la gente. Tendrá que ver también con dificultar quizás el proceso de que recuerden ahí plenamente. Porque ya no es solamente el estado de unidad con Dios, es que es el estado de unidad con Dios en alguien cuya alma ya tiene memorias de todo el proceso. Hasta el plano de la reunión álmica. O sea, es muy gordo. No es una segunda venida, sino como que es una demostración, porque eso es todas las mitologías que hay en torno a Jesús y con cosas muy complejas y teorías metafísicas de todo sentido, no tiene nada que ver con esto, porque esto no es la segunda venida de nada, siempre es algo nuevo y además a la vez muy humilde. O sea, es muy gordo, pero a la vez es tan... Sí, eso, sí. Sí, es muy humilde. No sé, es increíble esto que hemos encontrado. No sé, nos tenemos... Por eso siento particularmente el deseo, digamos, independientemente de que mi proceso como bueno, él hablando de humildad contaba a J y como su cuerpo reflejaba en qué estaba viviendo la negación o eligiendo y de alguna forma él también reconocía esto de que uno tiene expectativas sobre él, que no es amoroso para nada, todo eso. Y lo hago también desde ese lugar, ¿no? De la difusión. Es como que siento de alguna forma en el deseo, por eso digo, independientemente de mi proceso, porque sé que no estoy reflejando, digamos, estoy reflejando honestamente la desarmonía, pero ya es el deseo de no contribuir a esta negación colectiva, digamos, de alguna forma,
salir un poco de ese proceso. Sí, a declararme impopular, de alguna manera. Ya no acompañar. Somos ovejas negras. Bueno, pues dejo de grabar si queréis ya y grabemos. Y bueno. Si está viva Ana Pilar, que se despida. Ahora mismo tenemos 1 millón y pico de personas escuchando esto. Ahora, cuando lo vaya a subir, pues piensa que estarán la mitad. Despídete de ella. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Iván. Gracias. Gracias. Gracias.